25 de abril de 2022. En los pasillos de la sede global del Grupo Bimbo, un comunicado oficial paralizó el corazón de 6.000 trabajadores. Ricolino, la marca de dulces más querida de México, acababa de ser vendida al mejor postor. Durante 52 años, este nombre no solo representó una empresa, sino una institución cultural. En su época dorada, 4 megafábricas rugían día y noche, produciendo miles de millones de paletas payaso, bubulubus y dubalines que definieron la infancia de innumerables generaciones en toda América Latina. Era un titán indestructible, una máquina de imprimir dinero que dominaba el mercado. Sin embargo, en un instante, con una firma y un acuerdo de $1.300 millones, todo ese legado nacional fue borrado y entregado a las frías manos del conglomerado multinacional Mondelez. De ser el orgullo de una nación a convertirse en un simple activo transferido. ¿Por qué? ¿Cómo es que una matriz corporativa, en la cima de su poder financiero, decide amputar su propia extremidad más dulce? ¿Qué fuerza es tan poderosa como para obligar a la panificadora más grande del mundo a sacrificar una mina de oro que generaba NamCham millones de dólares al año? La respuesta desafía la lógica tradicional de los negocios. Esta no es la típica historia de una bancarrota o de fábricas oxidadas. Es la escalofriante crónica de cómo la globalización le pone precio a la memoria colectiva, revelando la oscura verdad. En el despiadado tablero del capitalismo corporativo, ni siquiera tu propia identidad nacional está a salvo de ser devorada. México Morninchin Baimuy. El país atravesaba un periodo de rápida industrialización y urbanización. Las ciudades crecían de forma desmedida, la clase media se expandía y los hábitos de consumo de millones de personas estaban mutando a una velocidad vertiginosa. En medio de este panorama económico efervescente, Grupo Bimbo ya se erguía como un coloso inquebrantable de la industria alimentaria. Fundada en Morchin Chambon Lam, la compañía había logrado lo impensable: industrializar y estandarizar el pan de caja, convirtiéndolo en un elemento omnipresente y casi obligatorio en los hogares mexicanos. Su red de distribución era una obra maestra de la logística. Un ejército de camiones penetraba diariamente desde las grandes y congestionadas avenidas de la capital hasta los pueblos más recónditos de la sierra, llevando frescura a cada rincón. Bimbo era sinónimo de desayuno, de nutrición básica, de familia y de seguridad. Eran los amos absolutos de la harina, la levadura y los hornos industriales. Sin embargo, en los oscuros y competitivos pasillos del capitalismo corporativo, el estancamiento es el preludio de la muerte. La junta directiva, impulsada por la visión expansiva de sus fundadores, sabía que depender de un solo pilar económico era una vulnerabilidad estratégica inaceptable. El pan era una compra de necesidad, dictada por la rutina y la subsistencia. Pero los estrategas de Bimbo querían algo más. Querían conquistar la compra por impulso, el capricho, la indulgencia pura. Querían entrar al volátil, impredecible pero inmensamente lucrativo mundo de los dulces. Fue así como, en el año 1970, Grupo Bimbo tomó una decisión audaz que cambiaría su trayectoria corporativa para siempre. Inicialmente, la incursión se hizo de forma cautelosa. La corporación creó una división llamada Barcel, la cual intentaba abarcar bajo un mismo paraguas tanto las botanas saladas como la confitería. Pero el mercado, implacable como siempre, dictó sus propias reglas. Rápidamente se hizo evidente que el azúcar y la sal requerían identidades, maquinarias y filosofías de venta completamente distintas. Ricolino fue entonces separado y concebido como el brazo puramente azucarado del gigante panadero. Pero sus primeros pasos estuvieron muy lejos de ser majestuosos. Ricolino no comenzó en las deslumbrantes megafábricas de alta tecnología que dominarían el paisaje industrial décadas más tarde. Su origen fue sorprendentemente humilde,
casi como un laboratorio experimental escondido en las entrañas de un vasto imperio del pan. Las primeras líneas de producción eran modestas y llenas de retos operativos. Mientras las plantas principales de Bimbo procesaban toneladas métricas de trigo en procesos automatizados y fluidos, la nueva división de dulces lidiaba con calderas más pequeñas, moldes de inyección caprichosos y el complejo comportamiento termodinámico del chocolate y la grenetina. El desafío técnico interno era colosal. Hacer pan y hacer dulces pertenecen a dos universos industriales paralelos. Bimbo dominaba el arte de hornear productos con una vida útil extremadamente corta, cuya suavidad inmediata era la principal propuesta de valor. La confitería, por el contrario, exigía diseñar productos capaces de soportar meses en los estantes, resistiendo los implacables y sofocantes calores del verano mexicano, sin derretirse ni perder su forma. Requería un control de humedad milimétrico en las fábricas y una formulación química precisa. Las máquinas debían ser calibradas una y otra vez para bañar, enfriar y empaquetar sustancias pegajosas y maleables, un contraste brutal con la dócil masa de pan. Incluso la logística era un infierno. No podías simplemente cargar cajas pesadas de chocolate sobre los delicados empaques de pan en los mismos camiones sin arruinar ambos productos. Más allá del reto técnico en la fábrica, Ricolino se enfrentaba a un campo de batalla comercial absolutamente sanguinario. El mercado de confitería en México no estaba esperando de brazos abiertos a un nuevo jugador. Estaba profundamente arraigado en la cultura popular y ferozmente defendido por competidores formidables. Las tienditas de la esquina, el canal de distribución más vital y capilar del país, estaban inundadas de dulces tradicionales. Gigantes locales llevaban décadas perfeccionando el arte de mezclar caramelo, tamarindo, chamoy y chile, creando perfiles de sabor intensos que los mexicanos llevaban literalmente en el ADN. Paralelamente, las marcas extranjeras de chocolate de alta gama ya estaban consolidando sus posiciones, atrayendo a los consumidores con empaques brillantes y presupuestos de marketing inalcanzables para una marca novata. Ricolino llegó como un intruso inexperto a esta fiesta. Durante sus primeros años de operación, la marca fue vista con severo escepticismo, tanto por los tenderos como por los propios directivos de Bimbo. En las tensas salas de juntas, la división de confitería era a menudo un dolor de cabeza financiero. Los márgenes de ganancia eran dolorosamente estrechos debido a los altos costos de la curva de aprendizaje industrial, las mermas en la fábrica y las ventas que simplemente no lograban justificar la pesada inversión inicial. La sombra del fracaso acechaba los pasillos de las instalaciones. Ricolino era una apuesta arriesgada que consumía recursos y energía de la matriz, y la presión interna crecía mes a mes. En el frío y calculador mundo corporativo, un conglomerado no mantiene un experimento fallido por simple romanticismo o terquedad. La orden no escrita era clara. Si Ricolino no demostraba ser financieramente viable a corto plazo, si no lograba capturar de forma masiva y contundente el paladar de la juventud mexicana para justificar el espacio en los camiones de reparto, el proyecto sería desmantelado, vendido por partes y archivado como un costoso error estratégico. La tensión en la fábrica original de Ricolino era palpable, casi asfixiante. Los ingenieros y desarrolladores de alimentos trabajaban contrarreloj bajo la mirada vigilante de los ejecutivos del pan. Sabían perfectamente que no podían competir simplemente lanzando otro chocolate genérico o una pastilla de caramelo macizo ordinaria. Tampoco podían intentar imitar torpemente a los maestros artesanos del tamarindo. Necesitaban desesperadamente un golpe de efecto, un milagro industrial. Requerían diseñar un producto que no solo fuera increíblemente barato de manufacturar a gran escala para asegurar la rentabilidad, sino que fuera visualmente tan disruptivo, tan diferente a todo lo que existía, que ningún niño pudiera ignorarlo al pararse frente al mostrador de la tienda.
Tenía que ser una mezcla perfecta de ingeniería de alimentos, arte pop y psicología de consumo masivo. Las mezcladoras de Ricolino giraban incesantemente, día y noche, experimentando con texturas inusuales, bases de malvavisco ligero y coberturas de chocolate, buscando a ciegas esa fórmula mágica que justificara su existencia. Y de esa olla a presión de exigencias corporativas y supervivencia extrema, estaba a punto de surgir un rostro sonriente, ligeramente deforme, que cambiaría para siempre la historia industrial y cultural del país. El avance de Ricolino de ser un experimento arriesgado a convertirse en un coloso cultural no fue una transición gradual. Fue una explosión comercial sin precedentes en la historia empresarial de México. En 1972, de los hornos, calderas y moldes de esa incipiente división confitera, emergió un producto que no solo redefiniría la industria, sino que se tatuaría en la memoria colectiva de toda América Latina: la paleta payaso. A simple vista, su diseño desafiaba las estrictas normas de la perfección industrial. Consistía en un círculo grueso de malvavisco extremadamente esponjoso, bañado en una fina y crujiente capa de chocolate, decorado manualmente en sus inicios con 2 gomitas azules esféricas que hacían las veces de ojos y una franja de gomita roja para la boca. Rara vez la cara del payaso resultaba simétrica. A menudo, debido a las variaciones en la velocidad de la cinta transportadora o a la temperatura del chocolate base, la figura parecía sorprendida, melancólica o incluso ligeramente siniestra. Pero esa misma imprevisibilidad geométrica se convirtió en su mayor activo, su sello inconfundible de autenticidad. Los niños mexicanos no solo estaban comprando un chute de azúcar, estaban adoptando una mascota efímera, un ícono de la cultura pop consumible. El éxito comercial de la paleta payaso fue un evento cataclísmico para la compañía. De la noche a la mañana, la modesta capacidad instalada de la fábrica original se vio completamente abrumada por una avalancha de pedidos que trituró cualquier proyección financiera elaborada por los analistas de Bimbo. A este triunfo monumental le siguió rápidamente otra obra maestra de la ingeniería de golosinas, el Bubulubu, una innovación técnica fascinante que lograba combinar una base suave de malvavisco con una corona líquida de jalea de fresa, todo encapsulado en una coraza de chocolate, diseñado de tal manera que conservaba su integridad estructural, incluso si se consumía congelado, una práctica que se volvió un ritual nacional. Y poco después llegó el Duvalín, una crema untable tricolor de avellana, vainilla y fresa, en un pequeño envase de plástico que exigía su propia técnica de consumo. Para poder satisfacer esta demanda voraz e implacable, Ricolino tuvo que sufrir una metamorfosis radical. Las instalaciones iniciales de corte, casi artesanal, fueron demolidas o reubicadas, dando paso a megafábricas de vanguardia, ubicada estratégicamente en el centro del país. Si uno tuviera el privilegio de caminar por el inmenso piso de producción de Ricolino durante su época dorada en los años 80 y 90, el asalto a los sentidos era total y absoluto. El estruendo mecánico de las amasadoras y mezcladoras industriales, capaces de procesar decenas de toneladas por turno, ahogaba cualquier intento de conversación humana. Ríos literales de chocolatet fundido latían a través de complejas redes de tuberías de acero inoxidable, mantenidas a temperaturas matemáticamente exactas mediante sistemas de telemetría. Cintas transportadoras del tamaño de una cancha de fútbol movían cientos de miles de dulces por hora a través de oscuros túneles de enfriamiento criogénico. Ricolino dejó de ser una subsidiaria para coronarse como un fenómeno sociológico absoluto. Dominaban las piñatas, los recreos escolares, las fiestas de cumpleaños. Más aún, exportaron exitosamente esa nostalgia, cruzando la frontera hacia el mercado estadounidense, donde la masiva diáspora hispana devoraba los productos buscando una conexión emocional con su tierra natal. Vendían miles de millones de unidades al año. Eran los reyes indiscutibles y absolutos del imperio del azúcar
en el mundo de habla hispana. Pero en la arquitectura corporativa moderna, un éxito desmesurado y descontrolado trae consigo un tipo de peligro muy particular, una toxina silenciosa que se acumula paulatinamente en las salas de juntas. A medida que Ricolino facturaba $500 millones anuales y expandía su huella industrial, comenzó a mutar organizacionalmente. Ya no era aquella pequeña y dócil división subsidiaria que reportaba con reverencia a los históricos ejecutivos del PAN. Ricolino se estaba transformando aceleradamente en un feudo independiente, un principado soberano operando dentro de las fronteras del imperio de Grupo Bimbo. Y fue exactamente aquí, en la cúspide de su poderío, donde las grietas estructurales comenzaron a formarse en los cimientos. La naturaleza íntima y fundamental del negocio confitero empezó a chocar violentamente con el estricto ADN corporativo de Bimbo. Para mantener la supremacía de Ricolino frente a competidores feroces, se requerían inyecciones masivas de capital, CAPEX, en tecnologías de manufactura que no tenían absolutamente ninguna aplicación cruzada con el resto del grupo panadero. Las megafábricas de Ricolino exigían sistemas de climatización extrema, deshumidificadores industriales del tamaño de edificios y estrictos controles de temperatura, que harían palidecer los requerimientos de una planta de pan blanco tradicional. Sus cadenas de suministro eran radicalmente distintas, dependientes de los volátiles mercados globales de futuros del cacao, fluctuaciones en el precio del azúcar refinada y patentes químicas de saborizantes, alejándose por completo de los predecibles silos de trigo. La logística, que siempre había sido la joya de la corona de Bimbo, se convirtió en un campo de batalla interno. Transportar chocolates que se derriten a 30 grados centígrados en los mismos camiones de lámina que llevan pan fresco bajo el sofocante sol del desierto de Sonora o la humedad asfixiante de Veracruz, era una pesadilla termodinámica. Ricolino comenzó a exigir flotas especializadas, rutas diferenciadas y tratos comerciales específicos. Aún más profunda era la brecha filosófica y cultural. Vender el icónico pan blanco Bimbo requería campañas que transmitieran nutrición familiar, seguridad materna y la calidez del hogar. Por el contrario, vender millones de toneladas de caramelo y chocolate exigía una agresividad comercial implacable. Requería comprar costosas licencias de personajes animados de Hollywood, lanzar promociones estridentes, fabricar juguetes de plástico coleccionables y librar una guerra psicológica y visual despiadada metro a metro por el espacio en los mostradores de los supermercados. Ricolino desarrolló una cultura ejecutiva propia. Gerentes de marca, publicistas y directores de planta que operaban a un ritmo frenético, radicalmente diferente a la sobriedad metódica de los ejecutivos panaderos en el cuartel general de Santa Fe, Ciudad de México. En las sesiones de la Junta Directiva Global, la disonancia cognitiva se volvía imposible de ignorar. Por un lado, los márgenes de ganancia de Ricolino eran adictivos. Inyectaban un flujo de caja vital que Bimbo utilizaba para financiar agresivas adquisiciones de fábricas de pan en Europa y Asia. Pero por el otro, Ricolino era un extraño genético en la familia. Para un conglomerado de raíces conservadoras, cuya misión global declarada se encaminaba cada vez más hacia alimentar un mundo mejor mediante carbohidratos fortificados y granos integrales, poseer el monopolio de la comida chatarra infantil representaba un conflicto moral y estratégico latente. La bestia azucarada había crecido tanto que el collar corporativo de Bimbo ya no lograba contenerla. Ricolino había alcanzado el cenit de su gloria, conquistando a una nación entera, pero en ese mismo ascenso mético había comenzado a excavar en silencio el profundo abismo que, décadas después, justificaría su propio sacrificio. El apogeo absoluto de un imperio industrial suele traer consigo una peligrosa ilusión de invulnerabilidad. Para Ricolino, el cambio de milenio parecía prometer únicamente una expansión infinita
y un control total sobre las papilas gustativas de la nación. Sin embargo, la mayor amenaza para el coloso confitero no provino de una corporación rival, ni de una crisis económica tradicional, sino de una emergencia silenciosa y letal que se estaba gestando en los hospitales y clínicas de todo el país. México, la nación que había abrazado con tanto fervor los dulces de Ricolino, estaba enfermando gravemente. A medida que avanzaba la primera década de los años Ein Intimen, el país escaló trágicamente hasta los primeros lugares mundiales en obesidad infantil y diabetes adulta. Lo que durante décadas se había comercializado como la chispa de la felicidad o la dulce recompensa del recreo, comenzó a ser analizado bajo una luz clínica, fría y profundamente acusatoria. El azúcar, que alguna vez fue el motor indiscutible de la alegría infantil y el combustible de las megafábricas, se transformó rápidamente en el enemigo público número uno. La presión social comenzó a acumularse como vapor en una caldera sin válvula de escape. Médicos, activistas de salud pública y organizaciones no gubernamentales iniciaron un asedio mediático y político sin precedentes contra los gigantes de la comida ultraprocesada. Para Grupo Bimbo, cuya filosofía corporativa fundacional siempre había intentado orbitar en torno a la nutrición, el bienestar familiar y el desayuno saludable, este escrutinio representaba una pesadilla de relaciones públicas sin mitigación posible. Ricolino, su subsidiaria más rentable pero nutricionalmente más indefendible, estaba de repente en el epicentro del huracán. En las inmaculadas oficinas de Santa Fe, los ejecutivos del PAN observaban con creciente alarma cómo el clima legislativo en el Congreso mexicano se volvía cada vez más hostil. Las advertencias médicas se convirtieron en propuestas de ley, y las propuestas en regulaciones punitivas. El golpe de gracia regulatorio se materializó de forma brutal con la implementación de la nueva norma oficial mexicana NOM 051, una de las legislaciones de etiquetado frontal más agresivas, estrictas y visualmente invasivas del planeta. La ley obligaba a las empresas de alimentos a imprimir enormes y ominosos hexágonos negros en el frente de cualquier empaque que excediera los límites establecidos por el gobierno en azúcares, calorías, grasas saturadas o sodio. Para productos como la paleta payaso, el bubulubú y el dubalín, esto fue un cataclismo estético, comercial y psicológico. Imaginen la icónica, inocente y colorida envoltura de la paleta payaso, diseñada meticulosamente durante décadas para evocar risas, juegos y nostalgia, repentinamente marcada en la frente con sellos fúnebres que gritaban exceso de azúcares y exceso de calorías. Visualmente, parecían etiquetas de veneno, advertencias de toxicidad estampadas directamente sobre el rostro del personaje más querido de la infancia latinoamericana. El impacto fue devastador. Un recordatorio constante, negro e ineludible del costo físico de la indulgencia. Detrás de las puertas cerradas de los laboratorios de investigación y desarrollo de Ricolino, se desató un pánico operativo absoluto. La orden que bajó desde la alta dirección de Grupo Bimbo fue clara, tajante y casi imposible de ejecutar. Reformular. Tenían que reducir drásticamente los niveles de azúcar y calorías para esquivar, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de sellos negros y el consiguiente impuesto especial a productos de alto contenido calórico, IEPs. Pero existía una condición innegociable. Bajo ninguna circunstancia podían alterar el sabor, la textura o la experiencia sensorial que sostenía el imperio. Esto desencadenó una de las misiones de ingeniería de alimentos más tortuosas y costosas en la historia de la compañía. ¿Cómo le quitas el porcentaje vital de azúcar a un malvavisco industrial sin destruir su característica textura esponjosa y provocar que colapse en el empaque? ¿Cómo modificas la cubierta de chocolate de un bubulubu, sustituyendo la grasa vegetal sin que pierda su punto exacto de quiebre, el famoso snap, al morderlo a temperatura ambiente?
Los científicos e ingenieros de Ricolino pasaron meses de agonía técnica ensayando con edulcorantes artificiales, stevia, eritritol y complejos modificadores de textura. Las catas a ciegas en las plantas de producción eran extremadamente tensas. Los ingenieros sudaban frío, mientras los rigurosos paneles de consumidores rechazaban fórmula tras fórmula, quejándose de percibir un retrogusto metálico, una falta de volumen en la boca o una textura imperceptiblemente arenosa. La identidad misma del producto estaba en juego. Esta desesperada carrera contrarreloj por la reformulación provocó ondas de choque masivas a través de su gigantesca cadena de suministro. Los proveedores históricos de azúcar refinada nacional vieron sus contratos drásticamente reducidos, mientras que los equipos de compras de Ricolino tenían que peinar frenéticamente el mercado global buscando alternativas químicas viables, edulcorantes de alta intensidad y estabilizadores a precios que no terminaran por destruir los ya frágiles márgenes de ganancia. Los costos operativos dentro de las megafábricas se dispararon. Las cintas transportadoras debían detenerse constantemente, requiriendo una recalibración interminable de la maquinaria, los inyectores y los túneles de enfriamiento para lograr manejar estas nuevas y sumamente caprichosas mezclas de ingredientes. A base de fuerza bruta, financiera y proezas de ingeniería química, Ricolino logró sobrevivir al asalto inicial de los hexágonos negros y mantener sus productos en los estantes. Pero la invencible armadura del titán había sido perforada de manera irreversible. La rentabilidad se había resentido gravemente, los inmensos costos de investigación y desarrollo, los nuevos impuestos y el encarecimiento de la logística. Más importante aún, la percepción interna de la marca dentro de Grupo Bimbo había sufrido un daño sutil pero profundo. Ricolino pasó de ser el hijo pródigo a ser percibido como un riesgo regulatorio constante. Lo que nadie en la corporación imaginaba era que, mientras todas las miradas, presupuestos y recursos estaban obsesivamente concentrados en combatir una ley de etiquetado nacional en los laboratorios, una amenaza mucho más grande y rapaz se estaba gestando. Armada con un capital virtualmente ilimitado y ambiciones imperiales, una manada de lobos globales estaba cruzando las fronteras, lista para oler la sangre y aprovechar esa misma vulnerabilidad. Mientras los ingenieros y científicos de Ricolino libraban una tortuosa batalla interna, asfixiados por las nuevas regulaciones gubernamentales y la frenética carrera por reformular sus productos contrarreloj, el verdadero peligro se agrupaba silenciosamente más allá de las fronteras de México. El mercado mundial de la confitería estaba experimentando una transformación tectónica. Atrás, muy en el pasado, habían quedado los días en que marcas locales y regionales podían reinar pacíficamente en sus territorios, protegidas por la nostalgia y el costumbrismo, sin ser molestadas. El siglo XXI trajo consigo la era brutal de los hiperconglomerados globales. Nombres gigantescos de la industria alimentaria como Mars, Hershey's, Nestlé y, sobre todo, la agresiva maquinaria de Mondelez International comenzaron a fijar su mirada depredadora en América Latina. Para estos titanes corporativos, México no era solo un país más en el mapa de expansión. Era la joya absoluta de la corona. Representaba uno de los mercados de consumo de dulces más grandes, demográficamente jóvenes y rentables de todo el hemisferio occidental. Y Ricolino, el orgullo de Grupo Bimbo, era el inmenso muro que se interponía entre ellos y el control total de esa mina de oro. Esta no iba a ser una competencia tradicional de mercado, de igual a igual, basada simplemente en quién tenía el mejor sabor. Fue una invasión corporativa en toda regla, una guerra asimétrica de capitales que dejaría cicatrices profundas. Mientras que Ricolino, a pesar de su inmenso éxito regional, operaba estrictamente con los presupuestos y limitaciones financieras lógicas de una división secundaria dentro de una empresa panificadora, los invasores extranjeros
poseían cofres de guerra virtualmente inagotables. Hablamos de corporaciones transnacionales cuyos presupuestos anuales destinados únicamente a publicidad y marketing global superaban, por sí solos, el valor total de las 4 megafábricas de Ricolino combinadas. La ofensiva inicial comenzó en los estantes de los supermercados y tiendas de conveniencia, el campo de batalla más sangriento del comercio minorista. Las multinacionales desplegaron tácticas de satirización visual y presión comercial masiva. Mediante agresivos incentivos financieros a los minoristas, compraron kilómetros enteros de espacio en los pasillos principales, desplazando físicamente a la paleta payaso, al bublubú y al dubalín hacia los estantes inferiores, los menos visibles y menos accesibles, mientras posicionaban estratégicamente sus brillantes empaques globales a la codiciada altura de los ojos de los niños. Era un acorralamiento táctico diseñado para borrar la visibilidad de la marca local. Pero el asedio no se limitó a la geografía física del supermercado. La verdadera guerra psicológica se libró en la mente de los consumidores y en las pantallas digitales. Los gigantes globales operaban con asombrosas economías de escala. Podían filmar un solo comercial cinematográfico de altísimo presupuesto, protagonizado por superestrellas de la música pop o figuras de Hollywood, y transmitirlo simultáneamente en 80 países, diluyendo el costo de producción a casi cero por región. Podían negociar fácilmente licencias maestras exclusivas con Disney, Marvel, Star Wars o la FIFA, para estampar superhéroes y futbolistas en sus envolturas a nivel mundial. Ricolino, por el contrario, enfrentaba la cruel realidad del aislamiento regional. Tenía que absorber el costo total de cada campaña publicitaria, cada rediseño de empaque y cada promoción exclusivamente dentro de las fronteras de su mercado latinoamericano. Frente a la apabullante y deslumbrante estética de la globalización que prometía estatus, modernidad y conexión con el mundo entero, la entrañable e imperfecta imagen del payaso de Malvavisco comenzó a sentirse, a los ojos de las nuevas y digitalizadas generaciones de adolescentes, como algo anticuado, una reliquia simpática pero nostálgica que pertenecía a la infancia de sus padres. El impacto en los libros de contabilidad de Santa Fe fue insidioso, lento, pero absolutamente letal. Ricolino no colapsó de un día para otro. No hubo un cierre abrupto de fábricas en esta etapa. En su lugar, fue víctima de una dolorosa hemorragia de participación de mercado. Cada mes, décima a décima, los valiosos puntos porcentuales de dominancia que habían tardado 40 años de sudor y azúcar en construir, eran devorados sistemáticamente por chocolates suizos, caramelos británicos y gomas de mascar estadounidenses. Para intentar detener esta sangría, Ricolino trató de contraatacar. Incrementaron desesperadamente su gasto en publicidad local, saturaron los medios y forzaron el lanzamiento de innovaciones apresuradas que a menudo no lograban tracción, lo que solo sirvió para incrementar drásticamente el nivel de estrés operativo y financiero en sus ya sobrecargadas plantas de producción. Sin embargo, este instinto de supervivencia tuvo una consecuencia corporativa fatal. El costo de adquisición y retención por cliente se disparó a niveles críticos. Mantener la lealtad del consumidor mexicano se volvió una tarea exponencialmente más cara y agotadora cada trimestre. Fue entonces cuando, en los fríos y silenciosos pisos más altos del corporativo de Grupo Bimbo, las calculadoras emitieron un veredicto escalofriante. Los analistas financieros levantaron la vista de sus hojas de cálculo y presentaron una realidad matemática ineludible a la junta directiva. Para que Ricolino pudiera sobrevivir a largo plazo, no solo mantenerse, sino enfrentar cara a estos titanes internacionales, requeriría una inyección masiva, continua y financieramente insostenible de capital puro en marketing y patrocinios. Ya no bastaba con ser un fabricante eficiente de dulces. El nuevo orden mundial exigía ser un monstruo del entretenimiento global.
Y ahí radicaba el dilema que paralizó a la corporación. El capital es un recurso finito y despiadado. Cada dólar, cada peso mexicano invertido en intentar defender la trinchera de la paleta payaso, en una guerra publicitaria sin fin contra Mondelez o Mars, era un dólar exacto que Grupo Bimbo no podía utilizar para comprar nuevas fábricas de pan en India, Europa o Estados Unidos. La manada de lobos globales había logrado su gran victoria estratégica. No solo acorralaron a Ricolino en el supermercado, sino que lograron obligar a su empresa matriz a cuestionarse, por primera vez en medio siglo de historia, si valía la pena el inmenso costo financiero de seguir protegiendo a su hijo más querido. En los inmaculados y silenciosos pasillos de la sede global de Grupo Bimbo en Santa Fe, Ciudad de México, la atmósfera corporativa comenzó a transformarse drásticamente, mientras la cruenta guerra de marketing y la feroz batalla por el espacio en los anaqueles se libraba sin piedad en las trincheras de los supermercados de todo el país. En las más altas esferas de la dirección, se estaba gestando una profunda y agónica crisis de identidad. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir, es estrictamente necesario comprender la psicología del liderazgo de Bimbo en la segunda década del siglo XXI. La familia fundadora y la junta directiva ya no se conformaban con ser los reyes indiscutibles de México y América Latina. Su ambición había cruzado océanos y continentes. Su objetivo estratégico a largo plazo era titánico: convertirse en la empresa panificadora más grande, poderosa y tecnológicamente avanzada del planeta Tierra. Esta visión monumental requería un enfoque corporativo absoluto, un nivel de concentración casi monástico. Bimbo estaba ejecutando una agresiva y costosa serie de adquisiciones globales multimillonarias. Estaban comprando enormes plantas procesadoras en Estados Unidos, devorando marcas históricas de pan en Canadá, y penetrando de manera audaz en los complejos e impenetrables mercados de Europa y Asia. Su mapa estratégico global estaba delimitado exclusivamente por gigantescos silos de trigo, líneas de horneado continuo de última generación y vastas flotillas logísticas diseñadas específicamente para distribuir masas frescas con tiempos de caducidad extremadamente cortos. En medio de esta colosal arquitectura industrial construida sobre carbohidratos, granos integrales, salud familiar y nutrición básica, Ricolino comenzó a resaltar como una profunda y problemática anomalía estratégica. El término financiero que empezó a resonar como un eco ominoso en cada reunión ejecutiva a puerta cerrada fue el core business o negocio principal. A pesar de que la subsidiaria azucarada era una vaca lechera formidable, generando ingresos monumentales que rondaban los $500 millones anuales, su modelo operativo y su esencia mismas se alejaban cada día más del ADN fundacional de la matriz. Como vimos en el desarrollo de esta historia, la manufactura confitera a gran escala exigía cadenas de frío extremo, dependía de materias primas hipervolátiles sujetas a despiadada especulación bursátil, como los futuros del cacao y el azúcar, y requería campañas de marketing ruidosas, impulsadas por costosas licencias de entretenimiento infantil. Además, obligaba a mantener un nivel de conflicto constante contra inmensos conglomerados globales que no vendían una sola rebanada de pan, sino que se dedicaban enteramente a inundar el mundo de snacks hipercalóricos. Cada sesión anual de revisión de presupuestos en la junta directiva se convertía irremediablemente en un tenso campo de batalla ideológico. Los ejecutivos, ingenieros y directores de planta de Ricolino pedían a gritos mayores inyecciones de capital, CAPEX. Argumentaban, con lógica comercial innegable y creciente desesperación, que sin una modernización agresiva de las 4 megafábricas y sin presupuestos de publicidad masivos y continuos, las transnacionales terminarían asfixiándolos por completo. Pero desde la gélida, imparcial y calculadora perspectiva de la dirección global de Grupo Bimbo, la ecuación financiera arrojaba un resultado brutal basado puramente
en el retorno de inversión, ROI. Destinar $100 millones para defender valientemente la trinchera del chocolate y los malvaviscos en el mercado mexicano generaba un rendimiento marginal, netamente defensivo. En agudo contraste, esos mismos $100 millones podían utilizarse inmediatamente para adquirir una red completa de panaderías industriales operativas en España, Francia o China, consolidando y blindando el dominio absoluto de su verdadero negocio a nivel mundial. Ricolino, aquel otrora amado hijo pródigo y fuente de infinito orgullo nacional, se estaba convirtiendo lentamente en un ancla de oro macizo. Innegablemente valiosa, sí, pero demasiado pesada para un inmenso buque carguero que necesitaba navegar a máxima velocidad hacia la conquista definitiva del mundo. La gran división entre la implacable razón financiera y el corazón histórico de la empresa finalmente alcanzó su punto crítico de ebullición. La junta directiva de Grupo Bimbo se encontró atrapada en un dilema existencial asfixiante, uno que amenazaba con desgarrar el alma misma de una organización con más de medio siglo de profundo arraigo cultural. Estaban paralizados, frente a una encrucijada corporativa donde no existían respuestas sencillas ni salidas diplomáticas, únicamente sacrificios dolorosos, impopulares y definitivos. Por un lado de la balanza, se encontraba el incalculable peso de la historia, la tradición y el ferviente orgullo nacionalista. Ricolino jamás fue percibido simplemente como un frío conjunto de naves industriales, maquinaria pesada o un renglón positivo en una hoja de balance consolidado. Era una extensión directa y sumamente emocional de la identidad mexicana de Bimbo. Sus 4 colosales instalaciones industriales daban empleo directo, estabilidad económica, seguro médico y sustento a más de 6,000 trabajadores. Eran miles de hombres y mujeres que portaban diariamente el uniforme de la empresa con un profundo sentido de pertenencia, sintiéndose parte de una gigantesca familia corporativa nacional. Para la vieja guardia ejecutiva y los líderes veteranos, la simple idea de amputar a Ricolino o venderlo al mejor postor era vista como una traición imperdonable al legado histórico del país, una claudicación moral absoluta. Era el equivalente corporativo de vender un monumento histórico nacional a una potencia extranjera invasora. Significaba admitir la derrota en su propia trinchera, frente a los ojos de su propia gente. Por otro lado de esa misma balanza, la despiadada e implacable lógica del capitalismo globalizado presentaba un ultimátum numérico que desafiaba cualquier tipo de sentimentalismo. Los exhaustivos informes financieros, las auditorías externas y las proyecciones de riesgo que se acumulaban en torres sobre las inmensas mesas de caoba mostraban una tendencia global irreversible. La industria mundial de confitería se estaba consolidando de manera rápida y violenta. Los analistas de Wall Street lo advertían con claridad. En la próxima década, únicamente sobrevivirían los depredadores alfa, entidades mastodónticas, con ofesaciones simultáneas en más de 100 países y carteras de marcas valoradas en decenas de miles de millones de dólares. Grupo Bimbo era, sin lugar a dudas, un titán absoluto a nivel mundial, pero su abrumador poderío radicaba en el control de la harina, la levadura y los hornos, no en las ollas de ebullición de caramelo y grenetina. Intentar financiar, sostener y librar 2 guerras mundiales vas de manera simultánea, en frentes tan radicalmente distintos y contra enemigos tan diferentes, amenazaba con erosionar, peligrosamente, las estratégicas reservas de efectivo del grupo, e incluso corría el riesgo de desestabilizar su tan codiciada calificación crediticia internacional. El momento de la verdad llegó de forma sumamente silenciosa, gestado tras puertas blindadas, en reuniones confidenciales sin minutas y sin ningún tipo de estridencia o anuncio oficial. Fue una transición filosófica lenta pero sombría, donde el peso aplastante de las hojas de cálculo y la responsabilidad fiduciaria terminaron por aplastar definitivamente a la nostalgia.
La decisión estratégica más dolorosa, trascendental e irrevocable en toda la historia de la compañía mexicana, tomó su forma final. Para garantizar la supervivencia, la agilidad y la hegemonía global de Grupo Bimbo para el próximo siglo, el amado imperio azucarado tenía que ser desincorporado por completo. Ricolino, el payaso que conquistó a una nación, debía ser sacrificado sin piedad en el frío y pragmático altar de la eficiencia corporativa. Evidentemente, un activo de esa colosal magnitud comercial, que operaba de manera ininterrumpida fábricas tan complejas y gestionaba marcas tan profundamente arraigadas en el frágil tejido emocional de la población, no podía simplemente declararse insolvente o clausurarse con candados en las rejas. Ejecutar una acción de esa torpeza habría desatado un pánico financiero inmediato, huelgas y paros sindicales masivos a nivel nacional, y un desastre de relaciones públicas de proporciones verdaderamente épicas. Por lo tanto, mientras en las oscuras y frías madrugadas miles de trabajadores mexicanos continuaban agotando sus pesados turnos, operando las bandas transportadoras, empacando dulces y completamente ajenos a que su destino laboral ya había sido sellado y firmado, la cúpula directiva buscaba frenéticamente una salida maestra. No buscaban a un verdugo que apagara las luces, buscaban a un comprador dispuesto a pagar una fortuna. Y así, en el más absoluto, asfixiante y hermético de los secretos corporativos, B&B comenzó a mover sus piezas en el tablero global de fusiones y adquisiciones, preparando el terreno para invitar a la manada de lobos globales a entrar, con alfombra roja, directamente hasta la sala de su casa. El mundo de las fusiones, adquisiciones corporativas, de alto nivel, conocido como M&A, Mergers and Acquisitions, es un ecosistema de predator que opera en el más absoluto hermético de los silencios, mientras las pesadas maquinarias de las 4 megabricas de Ricolino continuaban su ensordecido rugido diario, escupiendo melones de palatas payaso, bubulubas, bajo el inclemente sol mexicano, a cientos de kilómetros de distancia, en rascacielos, con aire acondicionado y salas de conferencias insonorizadas, el destino de 6,000 trabajadores estaba siendo diseccionado, quirúrgicamente. No existen letreros de si vende. En la estratosfera del capitalismo global estas transacciones masivas no se anuncian públicamente. Así sucederán, a través de las de enriquecida de exclusivas, de bancos de inversión de Wall Street, bufetes de abogados de la alta directiva de Grupo Bimbo sabía perfectamente que no podían simplemente ofrecer a Ricolino al mejor postor en un mercado abierto. Necesitaban un comprador específico, con una capacidad financiera titánica, una entidad capaz de absorber de un solo bocado una infraestructura industrial masiva, y sobre todo, dispuesto a pagar una prima exorbitante por obtener el control absoluto del mercado de confitería en México. Del otro lado de la mesa de negociaciones, emergió el depredador global perfecto, Mondelez International. Mondelez no era simplemente una empresa de dulces. Era un verdadero leviatán corporativo. Un conglomerado multinacional estadounidense nacido de la escisión histórica de Kraft Foods, dueño supremo de imperios globales como Oreo, Cadbury, Milka y Trident. Operando simultáneamente en más de 150 países, Mondelez poseía exactamente todo aquello de lo que Ricolino carecía para sobrevivir en la nueva era. Un presupuesto de marketing anual virtualmente infinito, economías de escala a nivel planetario y una despiadada eficiencia logística transnacional. Para los ejecutivos de Mondelez, adquirir Ricolino no era en absoluto una compra emocional, era una fría maniobra militar estratégica. Representaba la oportunidad única e irrepetible de aniquilar a su mayor competidor local de un solo plumazo y coronarse instantáneamente como el soberano indiscutible del mercado de snacks
en la economía más importante de América Latina. Durante los prolongados meses de tensas e interminables negociaciones confidenciales, se abrieron los llamados data rooms virtuales, cuartos de datos. Ejércitos de auditores implacables, banqueros de inversión y analistas financieros, con trajes hechos a la medida, descendieron como aves de presa sobre los libros contables de Ricolino. Este fue, quizás, el proceso más frío y deshumanizante de toda la saga industrial. En esas gigantescas mesas de caoba, 52 años de historia pura, de cultura pop incalculable y de memoria colectiva mexicana, fueron sometidos a una autopsia financiera brutal. ¿Cómo se le pone un precio exacto a la nostalgia de toda una nación? ¿Cuánto vale financieramente el recuerdo de un niño abriendo un Dubalín en el patio de una escuela en 1985? Para los analistas de Mondelez, la respuesta no tenía nada que ver con el romanticismo. Absolutamente, todo fue traducido al gélido e implacable lenguaje de las hojas de cálculo. La sonrisa imperfecta de la paleta payaso fue despojada de toda su magia infantil y recategorizada estrictamente como brand equity, valor de marca, y market share, participación de mercado. Las recetas secretas del malvavisco y la jalea de fresa se convirtieron fríamente en propiedad intelectual amortizable. Los miles de obreros que sudaban a diario en las cálidas líneas de producción fueron tabulados bajo la estricta columna de pasivos laborales y costos operativos variables, y las 4 masivas fábricas fueron evaluadas únicamente por su tasa de depreciación y su capacidad de generación de efectivo por metro cuadrado, conocida como EBITDA. En estas salas de juntas blindadas, la cultura es un mito. El flujo de caja operativo es la única religión verdadera. Para los altos ejecutivos de Grupo Bimbo, presentes en esas negociaciones, la presión psicológica debió haber sido inmensa. Muchos de ellos eran mexicanos de nacimiento que habían crecido consumiendo esos mismos productos. Entendían a la perfección el colosal peso simbólico de lo que estaban a punto de entregar. Sin embargo, su mandato fiduciario legal como directores de una empresa pública cotizada en bolsa no era proteger los recuerdos de la infancia de sus compatriotas, sino maximizar de forma despiadada el retorno de inversión para sus accionistas globales. Cada vez que surgía una duda, una fricción o un asomo de remordimiento patrio, los banqueros de inversión presentaban nuevamente las innegables proyecciones financieras. El inmenso capital obtenido por esta venta permitiría a Bimbo liquidar pasivos masivos y financiar de inmediato la compra de gigantescos conglomerados panaderos en el extranjero. Estaban sacrificando el brazo confitero nacional para salvar, blindar y expandir el corazón panadero global. Finalmente, tras agónicos meses de regateos microscópicos sobre cláusulas de indemnización, responsabilidades ambientales contingentes y complejas transferencias de tecnología informática, se llegó a un número mágico. Una cifra tan abrumadoramente grande que desafía la comprensión humana ordinaria. 1.300 millones de dólares. Aproximadamente 27.000 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio de ese momento. El momento cumbre, el punto de no retorno, ocurrió en el más denso y sofocante de los silencios corporativos durante la primavera de 2022. Los pesados contratos, encuadernados, revisados hasta la última coma por legiones de abogados y listos para su ejecución, fueron colocados metódicamente sobre la mesa. En ese instante exacto, la gravedad aplastante de la decisión cristalizó en el aire acondicionado de la sala. No hubo fanfarrias, ni discursos épicos, ni remordimientos visibles. Solo el sonido metálico, frío y definitivo de las plumas fuente deslizándose suavemente sobre las gruesas hojas de papel. Con unas cuantas firmas rápidas de tinta negra, 52 años de feroz independencia terminaron abruptamente. En un solo segundo de tiempo legal, el gigantesco imperio de Ricolino dejó de pertenecer a la nación que lo vio nacer. Su alma, su pesada maquinaria industrial,
sus recetas secretas resguardadas por décadas y el futuro laboral de 6.000 trabajadores fueron transferidos oficialmente a la inmensa hoja de balance de una corporación extranjera con sede principal en Chicago, Illinois. La ejecución final había concluido de forma limpia y clínica a puerta cerrada. Ahora solo faltaba abrir esas pesadas puertas de madera y dejar que la violenta onda expansiva de esa explosión corporativa de $1.300 millones golpeara de frente, y sin previo aviso, al mercado financiero, al pueblo mexicano y, sobre todo, a los miles de obreros que estaban a punto de despertar para descubrir que, mientras dormían, habían sido vendidos. El 25 de abril de 2022, el denso hermetismo corporativo que había blindado las negociaciones durante meses finalmente se rompió. A primera hora de la mañana, justo antes de que sonara la campana de apertura operativa en los mercados bursátiles, Grupo Bimbo emitió un escueto pero explosivo comunicado de prensa a la Bolsa Mexicana de Valores y a las agencias de noticias internacionales. El documento, redactado con la gélida, estéril y calculada precisión de los bufetes de abogados especialistas en fusiones y adquisiciones, constaba de apenas unas cuantas páginas, pero su contenido estaba diseñado quirúrgicamente para detonar una onda expansiva que sacudiría los cimientos financieros y culturales de todo el país. Se anunciaba formalmente al mundo que Mondelez International, el titán estadounidense de los snacks, había llegado a un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de Ricolino en su totalidad por la asombrosa cantidad de $27.000 millones, el equivalente exacto a $1.300 millones en efectivo. La magnitud de la cifra paralizó a los analistas. En los ruidosos parques bursátiles de Nueva York y en el exclusivo corredor financiero de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, la reacción inicial de los inversionistas institucionales fue de una aprobación casi unánime y eufórica. Desde el estricto punto de vista de la ingeniería de capital, la maniobra ejecutada por Bimbo era considerada una absoluta genialidad estratégica, una clase maestra de alta dirección. La empresa mexicana estaba inyectando a sus arcas una cantidad astronómica de liquidez pura de un solo golpe. Este inmenso flujo de dinero en efectivo sería utilizado casi inmediatamente para liquidar una pesada montaña de deuda corporativa acumulada, y simultáneamente para financiar su voraz e implacable apetito de expansión global mediante la adquisición de nuevas plantas panificadoras en continentes lejanos. Los analistas de Wall Street y las agencias calificadoras de riesgo aplaudieron de pie la fría disciplina militar de la junta directiva de Bimbo. Habían logrado desprenderse de un activo que, si bien era inmensamente rentable a nivel local, exigía demasiados recursos de mantenimiento, sufría asedio regulatorio y ya no encajaba en su gran visión arquitectónica a largo plazo. Para el implacable mundo de las altas finanzas, el apretón de manos virtual entre Daniel Servitje, el histórico líder del grupo panadero, y Dirk Van de Put, el CEO global de Mondelez, era una victoria del libro de texto sobre la optimización extrema de portafolios corporativos. Bimbo se deshacía de su flanco más vulnerable frente a las estrictas leyes de salud pública, y Mondelez coronaba de un plumazo su dominio absoluto en América Latina. Sin embargo, el comunicado corporativo contenía un anexo técnico que heló la sangre de quienes lo leyeron con atención. La venta no solo incluía las megafábricas y las líneas de producción de la paleta payaso. Mondelez estaba engullendo el ecosistema cultural completo, Ricolino, la emblemática marca de cajeta Coronado, los chocolates La Corona y toda su red de distribución especializada. Todo el panteón sagrado de las golosinas mexicanas había sido empaquetado, tasado y liquidado en un solo contrato de compraventa. Fuera de las asépticas torres de cristal de Santa Fe, en las ruidosas calles, en los mercados tradicionales y en las mesas de millones de hogares mexicanos, la reacción fue radicalmente distinta y profundamente emocional.
Para el ciudadano de a pie, la cifra de $1.300 millones era una abstracción estadística incomprensible. Pero la pérdida repentina de su patrimonio cultural era una herida visceral y absolutamente real. El shock inicial entre los consumidores se transformó en cuestión de horas en una intensa mezcla de incredulidad, melancolía y, en amplios sectores de la población, una profunda e indignada sensación de traición nacional. Las redes sociales explotaron de inmediato como una olla de presión sin válvula. Twitter, Facebook y TikTok se inundaron de mensajes, anécdotas de la infancia y lamentos colectivos. Aunque muchos usuarios intentaban procesar la magnitud de la noticia a través del clásico, ácido y resiliente humor mexicano, mediante oleadas de memes, debajo de la espesa capa de ironía digital, latía una tristeza genuina. Era la dolorosa, cruda y palpable constatación de que, en la era del hipercapitalismo globalizado, absolutamente ninguna tradición es sagrada. La noticia de la venta de Ricolino reabrió viejas y dolorosas heridas nacionales. Recordó brutalmente a la población cómo, a lo largo de las últimas 2 décadas, habían visto impotentes cómo sus legendarias cervecerías nacionales y sus gigantescos bancos históricos caían, uno a uno, en manos de inmensos conglomerados europeos o estadounidenses. Ahora, hasta los dulces más inocentes de su niñez, los mismos que adornaban las piñatas de sus abuelos, estaban siendo expropiados por el capital extranjero. El payaso sonriente de Malvavisco, que durante medio siglo había actuado como un embajador silencioso del ingenio, la imperfección y el sabor local, había sido despojado de su nacionalidad. De ahora en adelante, formaría parte de la misma inmensa, monolítica y despersonalizada maquinaria corporativa transnacional, que fabricaba las galletas Oreo en Nueva Jersey, los chocolates Cadbury en Londres y los triángulos Toblerone en Suiza. Pero el impacto más devastador, trágico y dramáticamente silencioso de este multimillonario apretón de manos no se sintió en los foros de inversión ni en los furiosos debates sociológicos de Internet, sino bajo los inmensos y calurosos techos de lámina de las 4 megafábricas de Ricolino. Para los 6.000 empleados directos que mantenían viva la maquinaria, el anuncio de esa fatídica mañana de abril fue un terremoto grado 9. Destruyó su sentido de identidad, su lealtad corporativa y su seguridad laboral en cuestión de segundos. Miles de obreros habían dedicado 20, 30 e incluso 40 años de su vida productiva a sudar la gota gorda bajo la bandera del osito Bimbo. Creían ciegamente en la promesa no escrita de pertenecer a una familia mexicana, que pese a sus rigores industriales, cuidaba de los suyos y valoraba su historia compartida. De repente, sin la más mínima advertencia previa, sin asambleas ni comunicados internos anticipados, descubrieron por las noticias de la televisión matutina que habían sido transferidos y vendidos como si fueran un lote de inventario inerte, partes intercambiables de una maquinaria usada. El pánico y la incertidumbre más oscura se apoderaron de las líneas de producción, que no podían permitirse el lujo de detenerse a llorar. Mientras empacaban mecánicamente los dulces, las preguntas aterrorizaban a las cuadrillas. ¿Respetaría la despiadada corporación estadounidense su antigüedad y sus contratos colectivos? ¿Iniciaría Mondelez de inmediato una purga masiva de personal en su obsesiva búsqueda por las temidas sinergias operativas? El gigante mexicano había cerrado el trato. El cheque de los 1.000 millones había sido depositado, y el imperio había sido entregado. Mientras el sol caía ese Jaime Lam de abril sobre las chimeneas de las fábricas, la era de la independencia de Ricolino había muerto oficialmente, dando paso al gélido invierno de la ocupación corporativa. El amanecer en las 4 megafábricas de Ricolino, durante las semanas inmediatamente posteriores al anuncio oficial, tuvo un matiz extraño, casi espectral. Las masivas calderas seguían encendidas, rugiendo con su furia habitual. Las cintas transportadoras de acero inoxidable no habían detenido su marcha ni un solo segundo.
y el inconfundible, pesado y reconfortante aroma a malvavisco tostado, vainilla artificial y chocolate fundido, seguía impregnando cada rincón de las naves industriales. Sin embargo, la atmósfera entre esos inmensos muros de concreto había sufrido una metamorfosis irreversible. Un denso y frío manto de luto corporativo había caído sobre el piso de producción. No era un luto motivado por la pérdida masiva de empleos. Mondelez, en su fase inicial de toma de control, mantuvo estratégicamente a la inmensa mayoría de la plantilla operativa para garantizar que no existiera ninguna interrupción en la cadena de suministro nacional. Era un duelo mucho más profundo, silencioso y difícil de cuantificar en un balance financiero. La muerte súbita de una identidad compartida y el despojo de un sentido de pertenencia forjado a lo largo de 5 décadas. Para entender la verdadera magnitud de este shock cultural, es estrictamente necesario comprender la naturaleza del pacto laboral no escrito que existía dentro de las entrañas de Grupo Bimbo. Durante más de medio siglo, esta corporación no solo había operado como un inmenso empleador, sino que había cultivado meticulosamente una cultura organizacional basada en una especie de paternalismo industrial muy particular de México. Los miles de obreros no se consideraban a sí mismos como simples recursos humanos intercambiables. Eran adoctrinados bajo la cálida filosofía de pertenecer a la gran familia. Existían ceremonias de antigüedad profundamente emotivas, donde hombres y mujeres que llevaban 20, 30 e incluso 40 años, respirando el aire azucarado de los túneles de enfriamiento, recibían reconocimientos frente a sus hijos. Había una sensación palpable, casi tribal, de protección, camaradería y lealtad recíproca. Pero con la llegada del nuevo conglomerado estadounidense, ese ecosistema familiar fue desmantelado con una eficiencia clínica y despiadada que dejó a los trabajadores literalmente sin aliento. Las semanas de transición fueron un ejercicio brutal de erradicación simbólica. Cuadrillas de contratistas externos llegaron a las instalaciones armados, con grúas, andamios y sopletes, para desmontar los enormes, coloridos y familiares logotipos de Ricolino y Grupo Bimbo que habían coronado las altas fachadas durante generaciones. En su lugar se atornillaron los austeros, fríos y estandarizados emblemas de Mondelez International. Dentro de las zonas más íntimas de la fábrica, en los vestidores y casilleros, la transformación fue aún más dolorosa. A los más de 6,000 operarios, se les ordenó entregar sus antiguos uniformes, prendas que muchos habían portado con genuino orgullo barrial durante toda su vida adulta. A cambio recibieron nuevas dotaciones de ropa de trabajo, diseñadas bajo las estrictas normativas globales de la sede en Chicago. Era ropa inmaculada, funcional y dotada de altos estándares de seguridad industrial, pero completamente desprovista del alma y la historia que los conectaba emocionalmente con su pasado. En el gigantesco comedor industrial, donde los turnos solían cruzarse entre conversaciones ruidosas y risas, un silencio tenso, pesado y lleno de miradas cautelosas, comenzó a dominar los descansos. La nueva administración no perdió el tiempo e introdujo legiones de gerentes de transición, auditores de recursos humanos y expertos en eficiencia de procesos. Muchos de estos nuevos supervisores eran ejecutivos corporativos que no hablaban el lenguaje visceral y sudoroso de las calderas de caramelo mexicanas, sino el idioma universal, aséptico y numérico de los KPIs, indicadores clave de rendimiento, la metodología Six Sigma y la optimización extrema del flujo operativo. De la noche a la mañana, la cercanía humana y el trato directo, a menudo informal, con los supervisores de toda la vida, fueron abruptamente reemplazados por estrictos e inflexibles protocolos de reporte transnacional. Las anécdotas de los trabajadores veteranos durante esta época reflejan un profundo desgarro emocional. Operarios de edad avanzada, verdaderos artesanos industriales que conocían los caprichos térmicos de las máquinas bañadoras de chocolate,
guiándose únicamente por el sonido del motor o la textura de la mezcla en sus dedos, de repente se encontraron obligados a justificar cada minuto de su tiempo, cada gramo de merma en la banda y cada pausa técnica ante nuevos sistemas de software de control en tiempo real. El paternalismo cálido de la antigua administración mexicana había sido barrido sin piedad por la implacable, matemática e impersonal maquinaria del capitalismo corporativo de alta precisión. Frente a las interminables líneas de empaque, las manos enguantadas seguían moviéndose con la misma destreza coreografiada de siempre. Los millones de rostros de la paleta payaso seguían desfilando sin cesar bajo las luces fluorescentes, con sus características sonrisas asimétricas de gomita, listas para ser distribuidas. Pero las manos que ahora las empacaban pertenecían a personas que se sentían como extraños invadidos dentro de su propia casa. El shock cultural y la sensación de impotencia ante el guión dictado desde el extranjero eran absolutos. El último día, bajo el control histórico de la empresa fundadora, no se caracterizó por sirenas ensordecedoras, ni por llantos masivos, ni por el apagado dramático de los hornos. El verdadero final, la verdadera caída del imperio, llegó en el frío susurro de la nueva rutina, en el momento exacto y desgarrador en que miles de almas obreras comprendieron que su sudor, su vida entera y sus años de sacrificio incansable habían sido simplemente tabulados, empaquetados y transferidos como un bono adicional en una hoja de cálculo transnacional. La fábrica seguiría viva, produciría más y sería más eficiente que nunca. Pero el corazón que la hizo latir durante 50 años había sido extirpado para siempre. El amanecer de la era Mondelez, en las operaciones de Ricolino, no llegó con el estruendo de una demolición, ni con el dramático cierre de portones con gruesos candados, sino con la silenciosa, meticulosa y aterradora eficiencia de una asimilación corporativa total. Para el ojo inexperto de la calle, y ciertamente para los millones de consumidores habituales, absolutamente nada había cambiado. Los exhibidores de metal en las miles de tiendas de conveniencia de México y Estados Unidos seguían coronados por los mismos colores vibrantes de siempre. Un niño, comprando su habitual paleta payaso, al salir de la escuela, no habría notado ninguna alteración en la icónica y asimétrica sonrisa de gomita, ni en la consistencia de la cobertura de chocolate. Esa era precisamente la estrategia maestra y la genialidad logística del conglomerado transnacional. Mantener completamente intacta la fachada visual, preservar a toda costa la ilusión de continuidad cultural y familiaridad, mientras se extirpaba sistemáticamente el corazón operativo del negocio a puerta cerrada. En el léxico despiadado de Wall Street, existe una palabra que aterroriza a cualquier empresa recién adquirida: sinergias. Detrás de este término corporativo aparentemente inofensivo y aséptico, se esconde el proceso agresivo de consolidar operaciones, recortar gastos redundantes, despedir personal duplicado y maximizar brutalmente los márgenes de ganancia. Durante los primeros meses bajo el estricto control de la sede central en Chicago, la imponente maquinaria administrativa de Mondelez comenzó a diseccionar con precisión quirúrgica cada componente del proceso de producción de Ricolino. Las históricas redes de la cadena de suministro fueron las primeras en sufrir el impacto de la globalización. Las relaciones de largo plazo con proveedores nacionales mexicanos, aquellos con los que Grupo Bimbo había cultivado alianzas durante décadas a base de confianza, créditos mutuos y apretones de manos, fueron reevaluadas de inmediato bajo la lupa implacable de los gigantescos contratos de volumen global. Ya no importaba en lo absoluto si el proveedor de azúcar refinada de Veracruz o el fabricante de cartón corrugado de Monterrey habían sido socios leales durante las peores crisis económicas del país. Si la monstruosa red logística transnacional de Mondelez podía importar cacao desde África Occidental, derivados de azúcar desde el Caribe o empaques plásticos multicapa desde Asia,
a una fracción de centavo más barato por unidad. Los lazos locales eran cortados sin el menor rastro de sentimentalismo. La receta de los dulces seguía siendo técnicamente la misma, cuidadosamente monitoreada por sofisticados paneles de catadores para asegurar que el paladar del consumidor no percibiera variaciones, pero el origen de cada ingrediente fue despojado de su arraigo nacional y conectado a la fría, eficiente e impersonal red del hipercapitalismo global. La transformación más profunda y dolorosa, sin embargo, fue netamente filosófica. Cuando Ricolino pertenecía a Grupo Bimbo, operaba bajo la sombra protectora de un gigante industrial que, pese a sus ambiciones internacionales, entendía a la perfección su rol como institución nacional. Había un entendimiento implícito de que la marca representaba una extensión del orgullo mexicano. Sus memorables campañas de publicidad, aunque siempre orientadas al volumen de ventas, conservaban un innegable tono de folclore local, calidez humana e idiosincrasia. Ahora, como una simple y rentable pieza de ajedrez en el gigantesco rompecabezas global de Mondelez International, Ricolino había sido formalmente degradado en los organigramas a un mero activo estratégico de categoría regional. El éxito o el fracaso de la marca ya no se medía por su asombrosa capacidad para conectar con la cultura popular, ni por las sonrisas en las fiestas infantiles. Se evaluaba exclusiva y rígidamente a través de frías hojas de cálculo durante las tensas llamadas telefónicas trimestrales con analistas e inversionistas institucionales en Manhattan. A estos accionistas no les importaba la historia del Duvalín. Exigían de manera inquebrantable rendimientos de doble dígito, recortes de gastos operativos, retornos sobre el capital invertido y mejoras constantes en los márgenes de EBITDA. Esta es la cruda, fascinante y a la vez aterradora realidad de la consolidación corporativa en el siglo XXI. Una marca puede sobrevivir físicamente, sus inmensas megafábricas pueden seguir rugiendo las 24 horas del día, y sus niveles de facturación pueden incluso multiplicarse gracias a la inyección de capital extranjero, pero su alma puede ser robada por completo en el proceso. Ricolino, el gigante que una vez alimentó los sueños de azúcar de toda una región, se había convertido en un zombi comercial extremadamente rentable. Una hermosa y nostálgica cáscara corporativa, perfectamente optimizada para la rentabilidad extrema, pero vaciada de manera irreversible de todo el espíritu pionero, imperfecto y profundamente nacional, que la vio nacer en aquellos pequeños y calurosos laboratorios de la década de 1970. El payaso ya no sonreía para los niños de México. Ahora sonreía exclusivamente para engordar los portafolios de los fondos de cobertura de Wall Street, demostrando de la manera más cruda posible que, en la última fase de la globalización corporativa, incluso los recuerdos más puros y dulces de un país tienen un precio de liquidación. Y una vez que se firma el cheque de los 1.000 millones, la memoria colectiva de una nación se transforma simplemente en la materia prima de alguien más. Cuando el polvo financiero finalmente se asentó tras el histórico anuncio, y los ecos de la indignación pública comenzaron a desvanecerse en el vertiginoso ciclo de noticias de las redes sociales, emergió una pregunta fundamental en los círculos analíticos. ¿Qué hizo exactamente Grupo Bimbo con los 1.300 millones de dólares que obtuvo al vender su alma azucarada? La respuesta a esta interrogante revela la naturaleza dual, a menudo despiadada y siempre brillante, del capitalismo de nivel imperial. En las inmaculadas oficinas corporativas de Santa Fe, no hubo tiempo para el duelo ni para la nostalgia. La inyección masiva de capital en efectivo fue desplegada con una precisión militar asombrosa, ejecutando el frío plan maestro que había motivado este doloroso sacrificio desde el principio. Una parte sustancial de esta monumental fortuna fue canalizada de manera inmediata para liquidar agresivamente la pesada deuda corporativa acumulada del grupo. Al sanear su balance general de esta manera,
Bimbo mejoró instantáneamente su perfil crediticio global, blindándose como una fortaleza inexpugnable contra las inminentes tormentas financieras, la inflación galopante y el aumento de las tasas de interés que ya amenazaban a la economía mundial. Pero el verdadero golpe maestro estratégico se dio en el campo de la expansión territorial, libre de la pesada carga administrativa, los interminables conflictos regulatorios y el constante drenaje de capital que representaba mantener a flote a Ricolino en la cruenta guerra publicitaria de los dulces. Grupo Bimbo redirigió absolutamente todo su poderío financiero hacia su núcleo operativo: el trigo, la levadura y los hornos industriales. Utilizaron los recursos obtenidos de la venta del patrimonio mexicano para lanzarse a una frenética y voraz ola de adquisiciones en el extranjero. Compraron conglomerados panaderos históricos en el Reino Unido, adquirieron plantas de alta tecnología en Rumania, se expandieron agresivamente en España e inauguraron masivas líneas de producción en el complejo mercado asiático. Desde la fría, calculadora y objetiva perspectiva de la ingeniería financiera y la estrategia corporativa, la venta de Ricolino pasará a los libros de texto de las escuelas de negocios como una jugada absolutamente magistral. Fue un sacrificio táctico perfecto. Grupo Bimbo consolidó indiscutiblemente su posición como la empresa panificadora más grande, poderosa y tecnológicamente avanzada que ha existido en la historia de la humanidad. Hoy en día, sus flotas de camiones de reparto recorren diariamente las calles de más de 34 países, alimentando a millones de personas con una eficiencia logística que rivaliza con los ejércitos más sofisticados del mundo. Han construido un imperio global invencible, donde el sol, literalmente, nunca se pone sobre sus hilos de harina. Sin embargo, el triunfo numérico en las hojas de cálculo rara vez cuenta la historia completa del impacto humano. El éxito rotundo y apabullante del imperio Bimbo exige que nos detengamos a contemplar el inmenso, y quizás incalculable, precio cultural que se tuvo que pagar para financiar esta conquista global. El costo real de esta transacción no se mide en dólares, ni en márgenes de ganancia, ni en el valor de las acciones en Wall Street, sino en la pérdida irreversible de la soberanía industrial. México, una nación profundamente orgullosa de sus raíces, sus sabores vibrantes y su ingenio, se vio despojado permanentemente de la marca de confitería más grande, icónica y representativa de su historia moderna. Ricolino no era simplemente un catálogo de productos ultraprocesados, era un testamento viviente de que la industria nacional latinoamericana podía innovar, dominar el mercado y exportar nostalgia más allá de sus fronteras, compitiendo de tú a tú y sin complejos contra los titanes del primer mundo. Ese patrimonio ya no existe como una entidad soberana. Fue fríamente transmutado en capital líquido para subsidiar fábricas de pan del otro lado del océano. La lección final y más sombría que nos deja la caída de la independencia de Ricolino es la implacable realidad de la consolidación global contemporánea. En el juego final de los hiperconglomerados, el valor histórico, el arraigo comunitario y los recuerdos colectivos de la infancia son, en última instancia, activos totalmente prescindibles. Son piezas de cambio que pueden ser empaquetadas y subastadas al mejor postor cuando las proyecciones financieras a largo plazo así lo exigen. El imperio panadero sobrevivió, prosperó y conquistó el mundo, pero para lograrlo tuvo que amputar la parte más dulce de su propia historia. Demostraron al mercado que puedes comprar todas las fábricas del planeta para alimentar al mundo entero. Pero una vez que le pones un precio de venta y liquidas un pedazo del alma colectiva de tu propio país, ninguna cantidad de miles de millones de dólares podrá jamás volver a comprarla. Las megafábricas de Ricolino en México no son ruinas oxidadas, ni monumentos industriales abandonados que están siendo devorados lentamente por la maleza. Hoy en día, sus gigantescas chimeneas siguen humeando, sus calderas de acero inoxidable
siguen fundiendo toneladas métricas de chocolate a temperaturas perfectas y sus cintas transportadoras escupen paletas payaso, bubulubus y dubalines a un ritmo matemáticamente más eficiente que nunca. A simple vista, absolutamente nada ha colapsado. Pero el verdadero derrumbe de este imperio azucarado no ocurrió en la infraestructura física, sino en su espíritu y en su código genético. La historia de la venta de Ricolino nos enseña una lección escalofriante sobre la anatomía de la globalización corporativa moderna. Nos demuestra que a veces las grandes instituciones nacionales no mueren a causa de la bancarrota, la incompetencia o la falta de ventas. Mueren precisamente porque son demasiado valiosas. Grupo Bimbo alcanzó el pináculo absoluto de la ambición capitalista. Conquistó el mercado global del pan. Pero para alimentar ese colosal crecimiento internacional, se vio obligado a devorar su propia historia. Nos dejaron claro que, en las frías alturas de Wall Street, ningún legado cultural es intocable y ninguna memoria colectiva es sagrada si el precio es el correcto. Ese apretón de manos de $1.300 millones borró medio siglo de ruidosa y orgullosa independencia. La carismática e imperfecta sonrisa de gomita de la paleta payaso seguirá acompañando a las nuevas generaciones en los mostradores, pero ya no representa el ingenio de una pequeña división panadera intentando hacer dulces en la década de los 70. Ahora es simplemente un margen de rentabilidad altamente optimizado dentro del vasto portafolio de un gigante transnacional estadounidense. Las ruedas dentadas continúan girando a la perfección, pero el alma de la fábrica fue empaquetada, tasada y enviada muy lejos de casa. ¿Crees que el sacrificio definitivo de Ricolino valió la pena para asegurar el aplastante dominio global de Grupo Bimbo? ¿O consideras que el patrimonio cultural e histórico de una nación jamás debería tener un precio de liquidación? Queremos leerte. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, ya que tu perspectiva siempre enriquece este debate. Si este viaje a través de la historia económica y humana te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo documental. Seguiremos explorando las complejas historias ocultas detrás de los colosos industriales que construyeron y a veces vendieron el mundo en el que vivimos.